Buenas tardes. Mi nombre es Elvira Elena García Rodríguez y el de mi compañera Noris del Río Uriana. Somos estudiantes del tercer semestre de Trabajo Social de la Uniclaretiana y pertenecemos al grupo de CAT de Uribia. En estos momentos vamos a tratarle la temática de la actividad 4 correspondiente a la asignatura de proceso democrático. El tema a tratar es la transformación del Estado colombiano desde la mitad del siglo XX hasta el siglo XXI. Antes de 1886, la democracia tenía muchas falencias, ya que solo tenían derecho al voto las personas de una alta clase social, pero también fue un periodo que ha sufrido grandes cambios generados con la reforma y posterior a la Constitución de 1886, que fue la de incluir otros sectores sociales para la participación democrática de personas como la clase obrera y campesinos. Transformaciones como la apropiación del derecho al voto a la mujer fortalecieron los procesos democráticos del país. La democracia era inexistente, ya que solo unos pocos hombres tenían el privilegio del derecho al voto, cosa que después de este año sucedieron muchos cambios. Mediante la incoherencia de estos, el derecho al voto se centró en el voto censitario restringido, es decir, solo tenían derecho a votar los hombres, los cuales debían cumplir con unos requisitos, entre ellos el saber leer y escribir. Tras estas falencias, en 1936 se establece el sufragio universal, el cual consistía en que todos los hombres mayores de 21 años tienen el derecho a votar sin distinción alguna por clase social, raza o color, y para esta época se accede a la elección directa para la presidencia, para presidente de la Cámara de Representantes, Asamblea Departamental y consejos municipales. Tras muchas luchas y muchos tropiezos, las mujeres lograron ser escuchadas y que su voz y su soberanía se tuvieran en cuenta no solo en su vida familiar como madre, esposa y amas de casa, sino también como miembro activo de la sociedad. Existieron muchas protestas y muchos movimientos como el feminicida sufragista, que no solo se centró en no solo se centró en la política o tratar de reclamar el derecho al voto para la mujer, sino que también tuvo gran impacto en la época de cuestionar el orden social, cultural y económico, pues la mujer se encontraba en una gran brecha de desigualdad de una ideología patriarcal, y para la época era muy mal visto que las mujeres ejercieran profesiones o el ingreso a la educación superior en la sociedad. Instituciones del Estado o empresas privadas se opusieron a que la mujer desempeñara roles diferentes a los cotidianos, que era de ser profesora, estar en el matrimonio o en un convento. ¿Quiénes fueron los actores vinculados al proceso? Gracias a la contribución de muchas mujeres que, rompiendo estereotipos sociales, como por ejemplo Esmeralda Arboleda y Josefina Valencia, quienes estuvieron presentes en la Asamblea Constituyente, y Paulina Vera, quien fue la primera docente del país y la primera médica en Colombia, las cuales rompieron los mitos a nivel local y nacional, incursionó la ciencia y la salud pública en Colombia. Rosita Turizo, abogada antioqueña, al ver la desigualdad que se venía presentando en el país con las mujeres, decidió liderar una multitud femenina y fue conocida como la sufragista antioqueña. También fue fiscal y juez del Tercer Circuito Penal de Bogotá. María Eugenia Pinilla y Carola Correa, también familiares de Rojas Pinilla, fueron las promotoras de la primera cédula colombiana. ¿Cuáles fueron los principales cambios sociales y políticos que se gestaron como resultado del proceso seleccionado? Con la aprobación del voto femenino, sus principales cambios políticos fueron en los años
años 20 y 30, ya que existían en el país muchas personas que creían que para que existiera una democracia tenía que existir el voto femenino, pero no se habría logrado gracias a los dos partidos que existían, que era el Partido Liberal y el Partido Conservador. Algunos con el miedo de perder el poder por la inclusión femenina y el otro de sacar a la mujer de su hogar. El miedo a esa estricta educación que recibieron las mujeres en el siglo XIX, la cual estaba sujeto a la devoción de su esposo, a las labores del hogar y otras cosas que tenían mucho que ver con la familia. Las mujeres participaron activamente en las políticas de igualdad que exigían mejores condiciones laborales en jornadas de 8 horas. Gracias a estas experiencias, ellas fueron organizando organizaciones exclusivamente femeninas como el Sindicato Nacional, la Sociedad Obrera de Mujer, creadas para concientizar a otras agrupaciones de mujeres de las condiciones sociales políticas de la mujer y también para discutir por sus puntos de vista y para lograr afectaciones populares. Se organizaban discursos, escritos y revistas en todo el país, como la Revista de la Mujer, dirigida por Soledad Samper, y la Revista del Hogar, dirigida por Alba Camacho. En el año de 1922 nos es permitido, gracias al espacio político alcanzado por la mujer y la presión de entidades internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, se introdujeron modificaciones en el Congreso por el derecho civil con las cuales las mujeres pudieron empezar a administrar libremente sus usos, sus bienes personales sin ninguna potestad marital. En el año de 1931 se logró la aprobación de la Ley 83, la cual autorizó a la mujer que recibiera directamente sus pagos sin necesidad de representante legal. En el año de 1933, la Ley 28 concedió particularmente a la manera de administración de sus bienes el reconocimiento de sus derechos civiles y políticos, posteriormente a la aprobación del derecho civil.